Bienvenidos a la sesión número 2 del curso Regímenes Aduaneros. El día de hoy cerramos la unidad 1 hablando sobre la sesión 2, donde tocaremos el tema de regímenes aduaneros. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir un régimen aduanero. ¿Ok? Vamos a encontrar la definición de lo que es un régimen aduanero. Para empezar, como punto de partida, un régimen aduanero viene a ser el tratamiento aduanero que se aplica sobre una mercancía, ya hemos visto en la sesión 1 porque hablamos de mercancías. Acá nos habla de régimen aduanero, tratamiento aduanero aplicable a mercaderías, ya que pueden ser transformadas en mercancías para ser objeto de tráfico internacional. ¿Ok? Aplicable a mercaderías objeto de tráfico internacional. Primero convierte mercaderías en mercancías y luego son sometidas al tráfico internacional. Tráfico se refiere a movilización de las mercancías en el ámbito internacional, de conformidad a lo establecido con el Código Aduanero y en las normas reglamentarias. ¿Ok? Entonces, me asegura correcto tratamiento aduanero que se aplica sobre una mercadería que va a ser objeto de tráfico internacional, por ende convertida en una mercancía, en base a lo establecido en el Código Aduanero y en las normas reglamentarias. Como punto de partida, régimen aduanero es el tratamiento especial que se le va a brindar a una mercancía para poder ser objeto de tráfico internacional, es decir, para ser objeto de movilización, desplazamiento dentro del mercado internacional. Revisemos información como punto de partida que sale de la Ley General de Aduanas. ¿Qué es el tratamiento aduanero? Del cual estamos haciendo mención, del cual hacemos mención para encontrar la definición de régimen aduanero. Tratamiento aduanero, me dice. Y acá ya explica de manera puntual y precisa que nos referimos a una mercancía. Mira, Ley General de Aduanas, sección tercera, regímenes aduaneros. Título 1, generalidades. Dentro del título 1, generalidades, vamos a ver el artículo 47, el cual me indica la definición de tratamiento aduanero, la definición de tratamiento aduanero. ¿Por qué voy a hablar de tratamiento aduanero? Porque régimen aduanero viene a ser el tratamiento aduanero que se le brinda o se le confiere a una mercancía. Artículo 47, tratamiento aduanero. Las mercancías, ojo que ya no hablo de mercaderías, hablo de mercancías y estoy en la Ley General de Aduanas. ¿Qué es el tratamiento aduanero? Las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero por las aduanas de la República deben ser sometidas a un régimen aduanero. Toda mercancía, entonces, que ingresa o que sale del territorio aduanero por la administración aduanera debe ser sometido a un régimen aduanero. Las mercancías están sujetas a tratados o convenios suscritos por el Perú y se rigen por lo dispuesto en ellos. ¿Ok? Nuevamente, entonces, estoy hablando de una mercancía, esto ya lo hemos visto en la sesión número 1, hemos dicho que una mercancía viene a ser una mercadería, pero con características diferentes, dado que no está enfocado a un mercado local, sino que está enfocado a ser comercializado en el mercado internacional. Y ahora estamos yendo al concepto de régimen aduanero y hemos visto que el régimen aduanero es el correcto tratamiento aduanero que se le brinda a una mercancía para ser movilizada dentro, hacia adentro o hacia afuera de nuestro territorio aduanero. Necesariamente se requiere un régimen aduanero, un régimen aduanero. Si queremos ser más puntuales y precisos con esto, ¿en qué momento le decimos a la administración aduanera qué es lo que queremos hacer con nuestra mercancía, sometiéndola a un régimen aduanero? Y esto se hace por medio de la destinación aduanera. Por ende, mira, ya van tres términos que debes conectar: mercancía, régimen aduanero
y destinación. Mi mercancía, ¿ok? Va a ingresar o va a salir del territorio aduanero. ¿Cómo? Siendo sometida a un régimen aduanero. Es decir, siendo sometida a un correcto proceso de manipulación para asegurar el ingreso o salida correcto de esta mercancía, cumpliendo determinados requisitos. ¿Y cómo es que le informo a la administración aduanera cuál es el régimen aduanero al que voy a someter mi mercancía? Lo vas a hacer por medio de la destinación aduanera. ¿Qué es la destinación aduanera? Por medio del uso de la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías. Y esta información también es oficial, aparece en el artículo 130 de la Ley General de Aduanas. Toda mercancía, recuerda que sigo hablando de mercancía y no de mercadería, toda mercancía para su ingreso o salida al país debe ser declarada frente a la administración aduanera por medio de una DAM, una declaración aduanera de mercancías, sometiéndose a un régimen aduanero. ¿Qué quiere decir esto? Para ingresar o retirar mi mercancía del país, debo declarar frente a la administración aduanera que me voy a acoger a un régimen aduanero. Me voy a acoger a un régimen aduanero mediante mi destinación aduanera presentando mi declaración de la DAM. ¿Ok? Nuevamente, acuérdate que estamos conectando tres conceptos. Mercancía, un régimen aduanero, declaración aduanera o destinación aduanera. ¿Ok? ¿Qué es la mercancía? La mercancía venía a ser una mercadería, que era prácticamente un bien destinado a comercializarse en el mercado local, pero que esta vez cumplía con los requisitos mínimos de acceso al mercado internacional. Por ende, una mercadería podía pasar a transformarse en mercancía. O desde un inicio, tu empresa podía tener en mente la elaboración de una mercancía, sin pasar por la fase de mercadería. Segundo punto, que es un régimen aduanero. El régimen aduanero es el tratamiento que se le brinda a esta mercancía objeto del tráfico internacional para ingresar o salir del país, de nuestro territorio aduanero. ¿Ok? ¿Y qué es el tratamiento aduanero? Toda mercancía que ingresa o sale del territorio aduanero por la administración aduanera, por las aduanas, intendencias aduaneras, deben ser sometidos a regímenes aduaneros. Es decir, deben ser sometidas a un tratamiento en especial, un tratamiento en particular. ¿Y cómo hago para informarle a la administración aduanera cuál es el régimen aduanero al que voy a someter mi mercancía? Lo hago por medio de una destinación aduanera. ¿Ok? Toda mercancía para ingreso o salida al país debe ser declarada sometiéndose a un régimen aduanero mediante la destinación aduanera. ¿Cómo hago mi destinación aduanera? Va realizando mi declaración aduanera de mercancías, presentando mi DAM a la administración aduanera. Primero en el formato electrónico y después presentando el documento original. Hasta acá hemos conectado tres conceptos. Hemos hablado de lo que es una mercancía, hemos hecho mención a lo que es un régimen aduanero y lo estamos conectando con la destinación aduanera o la declaración aduanera de mercancías, que es el medio sobre el cual voy a informar a la administración aduanera del régimen aduanero que he elegido y cuál es la mercancía que se va a someter a dicho régimen aduanero. ¿Cuántos regímenes aduaneros tenemos en la actualidad? A ver, punto importante. Dentro de la Ley General de Aduanas se consideran 6 grupos de regímenes aduaneros. ¿Ok? Dentro de la Ley General de Aduanas se confiere el manejo de 6 grupos de regímenes aduaneros. Son 6 grupos de regímenes aduaneros. De los 6, uno de estos grupos, uno de estos grupos son los regímenes aduaneros, bueno, uno de estos grupos contiene los regímenes aduaneros de tratamiento especial o de excepción.
Y los otros cinco grupos de regímenes aduaneros son los grupos que contienen regímenes de uso regular. ¿Ok? Nuevamente, recuerda, dentro de la Ley General de Aduanas vas a encontrar 6 grupos de regímenes aduaneros. 6 grupos de regímenes aduaneros. De los 6, 5 grupos son de uso regular y un grupo es de uso especial. 5 grupos son de uso regular, un grupo es de uso especial o, bueno, en este caso, contiene los regímenes de excepción. Cuando hablamos de los grupos de regímenes aduaneros, hablamos de grupos que contienen descripción de los regímenes en particular. Por ejemplo, acabamos de mencionar que son 6 grupos de regímenes aduaneros, de los cuales 5 grupos son de uso regular. Cada uno de estos grupos contiene regímenes aduaneros. Veamos el primer grupo. Y claro, estos regímenes aduaneros son el propósito o el fin de realizar este curso. Regímenes aduaneros. Vamos a empezar con el grupo de regímenes aduaneros generales. ¿Ok? Los 5 grupos de regímenes aduaneros generales. Recuerda que son 6 grupos de regímenes aduaneros en total. Vamos a hablar en este momento, para empezar, de los 5 grupos de regímenes aduaneros de 6 que existen, a los cuales se les confiere un tratamiento de uso regular, común y corriente. Porque acuérdate que hay un grupo que es especial, un grupo de excepción, es el que vamos a ver dentro de un instante. Estos 5 grupos de regímenes aduaneros de uso regular vienen a ser el grupo de regímenes de importación, el grupo de regímenes de exportación, el grupo de regímenes de perfeccionamiento, los regímenes de depósito y los regímenes de tránsito. Dentro de los grupos existen regímenes. Vamos a conocer cada uno de ellos, porque solo hemos mencionado que son 5 grupos de regímenes aduaneros generales. Vamos al primer grupo. El primer grupo son los regímenes aduaneros de importación. Y dentro del grupo de importación tengo 3 regímenes. El grupo de importación se creó para realizar una destinación aduanera para mercancía que ingresa del mercado internacional al mercado nacional. Mercancía que proviene del mercado internacional, que es solamente para la movilización de mercancía que viene del mercado internacional al mercado nacional. Y acá tenemos 3 regímenes aduaneros dentro del grupo de importación. El primer régimen es el de importación para consumo, el régimen de importación para consumo, que dicho sea de paso es el único régimen aduanero que grava el pago de tributos a la importación. La importación para consumo confiere la característica esencial de que la mercancía va a ser utilizada o consumida de manera completa en el mercado nacional sin el retorno de esta. ¿Ok? Esa es una importación para consumo. De manera definitiva ingresa al mercado nacional. A zona secundaria. Tenemos la reimportación en el mismo estado, cuando se retorna mercancía que inicialmente había salido del mercado nacional al internacional y después de un periodo de tiempo retorna en el mismo estado sin modificación alguna al mercado nacional. También estamos haciendo un retorno de mercancía, por ende se considera dentro del grupo de regímenes de importación. Y finalmente, el tercer régimen dentro del grupo de importación es el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Admisión temporal igual, confiere el hecho de que la mercancía va a ingresar del mercado internacional al nacional por un periodo de tiempo establecido con la finalidad de finalmente ser reexportado o devuelto en el mismo estado. Estos 3 regímenes, el de importación para consumo, el de reimportación en el mismo estado, el de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, denotan el ingreso de mercancía del mercado internacional al mercado nacional. Por ende, los 3 se encuentran dentro del grupo de importación.
Vámonos al segundo grupo. En el segundo grupo tenemos los regímenes de exportación. Dentro de los regímenes de exportación, vamos a consignar los regímenes aduaneros que nos permiten la salida de mercancía del mercado nacional al internacional. Y acá contamos con dos regímenes aduaneros. El de exportación definitiva, el cual nos permite retirar mercancía del mercado nacional al mercado internacional con carácter definitivo, ¿ok? De manera definitiva. Y también tenemos a la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Este régimen nos permite trasladar mercancía del mercado nacional al mercado internacional, pero por un periodo de tiempo determinado. Cumplido el plazo, esa mercancía tiene que regresar en el mismo estado. El tercer grupo de regímenes aduaneros viene a ser el grupo de regímenes de perfeccionamiento. Perfeccionamiento. Dentro de este grupo tenemos cuatro regímenes, dos que son propios del perfeccionamiento y dos complementarios. ¿Cuáles son los dos propios de perfeccionamiento? La admisión temporal para el perfeccionamiento activo, es decir, el ingreso temporal de una mercancía del mercado internacional hacia nuestro territorio aduanero con la finalidad de que sea sometida a un proceso de transformación o modificación que eleve el valor agregado de esa mercancía. Tenemos la contraparte de la admisión temporal para perfeccionamiento activo, que sería la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Estos dos regímenes son los propios de perfeccionamiento, pero hay dos complementarios que están dentro de este grupo: el drawback y la reposición de mercancía en franquicia, que son dos regímenes aduaneros que entran a complementar los de perfeccionamiento, confiriendo la característica especial de brindarme beneficios tributarios. ¿Cómo que beneficios tributarios? Tanto el drawback como la reposición de mercancía en franquicia me permiten recuperar de manera directa o como un saldo a favor un monto total de tributos, los cuales pagué cuando importé una mercancía y finalmente cuando ha sido proceso de transformación en el mercado nacional y finalmente exportada al mercado internacional. Como cuando haces una importación pagas tus tributos a la importación y cuando exportas no grabas tributos, queda un vacío. No hay una forma de recuperar los tributos que pagaste al inicio. Ahí es donde aparece el drawback y la reposición de mercancía o franquicia arancelaria. El tercer grupo de regímenes aduaneros, entonces, es el de perfeccionamiento, donde hemos dicho que hay cuatro regímenes, ¿no? El de admisión temporal para perfeccionamiento activo, el de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, el drawback y la reposición de mercancía con franquicia arancelaria. El cuarto grupo de regímenes aduaneros generales es el grupo de depósito, donde solamente existe un régimen, el régimen de depósito, aduanero, el cual me permite mantener mercancía por un periodo de tiempo máximo de un año en un depósito aduanero bajo la custodia de este depósito, de donde podré nacionalizar la mercancía poco a poco. Finalmente, dentro del grupo de regímenes aduaneros generales, tengo el grupo de regímenes de tránsito. Y en este grupo de regímenes aduaneros de tránsito tengo tres regímenes aduaneros. El de tránsito propiamente dicho, para movilización solamente de paso de mercancía por nuestro territorio aduanero, solo está de paso. Transbordo cuando se cambia de un medio de transporte, de un tipo de medio de transporte a otro. Y reembarque cuando se retorna una mercancía que jamás fue nacionalizada. Hasta aquí hemos hecho mención a los cinco grupos de regímenes aduaneros generales. El grupo de regímenes de importación, el grupo de regímenes de importación que tiene tres regímenes: el de importación para consumo, reimportación en el mismo estado y la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. El grupo de regímenes de exportación, donde encontramos solamente dos regímenes: la exportación definitiva y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. El grupo de perfeccionamiento, donde son dos regímenes aduaneros propios de perfeccionamiento,
y dos complementarios, los propios de perfeccionamiento, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Estos dos confieren de manera esencial el proceso de transformación o modificación. ¿Ok? Y el drawback y la reposición de mercancía con franquicia arancelaria son dos regímenes complementarios al perfeccionamiento, que están más orientados o vinculados a la recuperación del monto total de pago de tributos. Tenemos el cuarto grupo, el grupo de depósito, donde solamente existe un régimen aduanero, el régimen de depósito aduanero, que me permite ingresar mercancía a zona primaria por un periodo de tiempo máximo de un año, donde sí voy a pagar por el uso del espacio, pero de donde puedo tranquilamente hacer el proceso de nacionalización de la mercancía en partes. Y finalmente, el quinto grupo de regímenes aduaneros es el grupo de regímenes de tránsito, donde tengo tres regímenes aduaneros: el de tránsito, el de transbordo y el de reembarque. Hasta aquí, la mención de estos cinco grupos de regímenes aduaneros generales es la antesala de lo que vamos a trabajar más a detalle a partir de la próxima semana, que comencemos a revisar los regímenes de exportación. Esta es la finalidad del curso: conocer los regímenes aduaneros generales, ¿ok? Manejar en su totalidad los 13 regímenes aduaneros generales que existen registrados en la Ley General de Aduanas, en el reglamento de la Ley General de Aduanas, en ambos documentos, en la ley y en el reglamento. Pero si la próxima semana estamos comenzando, o perdón, en la próxima sesión estamos comenzando con la revisión de los regímenes de exportación, y el primero que toquemos será el de exportación definitiva, y a lo largo de todo el curso vamos a hablar de los 13 regímenes aduaneros generales. Vamos a aprovechar el día de hoy para también hacer mención de los regímenes de excepción o los regímenes de tratamiento especial, porque acuérdate que son 6 grupos de regímenes aduaneros. Son 6 grupos de regímenes aduaneros los que aparecen en la Ley General de Aduanas. 5 grupos de regímenes aduaneros de uso y tratamiento regular y un grupo de regímenes aduaneros de excepción o tratamiento especial. Vamos a conocer un poco más sobre los regímenes de excepción o regímenes especiales. A ver, estamos en la Ley General de Aduanas y en el título 7 hablamos de otros regímenes aduaneros o de excepción. Vamos a hacer mención de ellos el día de hoy, dado que en la siguiente sesión de clase comenzaremos el desarrollo de cada uno de los regímenes generales. Y comenzaremos con el régimen de exportación definitiva. Muy bien, damos inicio al capítulo número 7. Otros regímenes aduaneros o de excepción. Capítulo 1. Generalidades. Vamos a conocer estos 14 regímenes aduaneros de excepción. Recuerda que son 13 regímenes aduaneros generales. 13 regímenes aduaneros generales, 14 regímenes aduaneros de excepción. Artículo 98 me dice regímenes aduaneros especiales o de excepción. Estos regímenes aduaneros especiales o trámites aduaneros especiales o de excepción están sujetos a reglas en particular, independientes, como cuáles, es decir, reglas que no están necesariamente contenidas en la ley, sino que pueden ser reglas que provienen de un acuerdo nacional. Por ejemplo, el primer régimen aduanero especial o el primer régimen aduanero de excepción me habla del tráfico fronterizo. Me dice que se limita exclusivamente a zonas de intercambio de mercancías destinadas al uso y consumo doméstico entre poblaciones fronterizas en el marco de un convenio internacional. Y la legislación nacional vigente, no menciona la Ley General de Aduanas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando tienes dos poblaciones en zonas fronterizas colindantes, ¿ok? Dos poblaciones, una de nuestro territorio nacional, la cual se encuentra limitando con población fronteriza de otro país,
Muchas veces es necesario para asegurar la subsistencia de ambas poblaciones el hecho de que se les confiera la posibilidad de intercambiar mercancías. Profesor, eso sería importación y exportación. En teoría sí, pero existe un convenio internacional, el cual permite que las poblaciones de zonas fronterizas puedan realizar un intercambio comercial de mercancías destinadas solamente al uso o consumo doméstico, no al tema comercial, de manera libre. ¿Ok? El tráfico fronterizo entonces se limita exclusivamente a zonas de intercambio de mercancías destinadas solo para uso y consumo, no comercio, entre poblaciones fronterizas que necesitan realizar ese tipo de intercambio comercial para poder subsistir en vías de que pueda surgir o suscitarse este tipo de tratamiento especial. Se han firmado convenios internacionales que permiten este intercambio comercial fuera de la Ley General de Aduana, fuera de un proceso de importación y exportación regular. ¿Ok? Esto con un tratamiento especial. Número dos, el tráfico de envío o paquetes postales transportados por el servicio postal. ¿Qué quiere decir esto? El tráfico de envío, ¿ok? El tráfico de envíos o paquetes postales transportados por el servicio postal se rige por el Convenio Postal Universal y la legislación nacional vigente. ¿Qué quiere decir esto? Para movilizar paquetes postales, ojo, solo postales. Cuando hablamos en un inicio de paquetes postales, nos estamos refiriendo solamente a documentación, ¿ok? El tráfico o movilización de estos documentos, ¿ok? Paquetes postales, es transportado por un servicio postal nacional, así como en cada uno de los países. Cada uno de estos servicios postales nacional ha firmado un convenio postal universal, el cual indica que dentro de este proceso de movilización de paquetes postales, no rige 100% la Ley General de Aduanas, sino que hay un convenio postal universal, hay un convenio que regula esto en el mercado internacional. Por eso es que después, una vez que ya existía el servicio postal nacional, se le confirió algunas características especiales adicionales como el proceso de importa fácil y exporta fácil. Pero desde un inicio, como empresa destinada a servicio postal, su motivación era solamente movilizar gestión documentaria y era regido por un convenio postal universal, no por el comercio exterior, no por la Ley General de Aduanas. Otra cosa diferente es que se haya utilizado el servicio postal para asignarle un carácter especial adicional, conferirle la posibilidad de movilizar mercancía, producto del importa fácil y exporta fácil, pero desde un inicio como servicio postal regía el convenio postal universal. Otro régimen aduanero especial es el ingreso y salida de mercancías de envíos de entrega rápida. ¿Ok? Acá nos referimos al uso de couriers o agencias de envío rápido. También tiene su propio reglamento. ¿Ok? Tiene su propio reglamento. Por ende, se le confiere un tratamiento especial o de excepción. Los almacenes libres o los duty free, que son espacios o locales autorizados que se encuentran en los aeropuertos, los puertos, para almacenar y vender mercancías nacionales o extranjeras libres del pago de los tributos a los pasajeros que ingresan o que salen del país. Es decir, cuando ingresas al país o sales del país, pasas necesariamente por migraciones y anexo al área de migraciones tienes almacenes libres, donde puedes realizar la compra de mercancías nacionales o extranjeras en un espacio denominado zona primaria o territorio internacional. Por ende, estando en zona primaria, estás exento del pago de tributos, pero se te confiere la posibilidad de no solamente comprar y consumir esa mercancía, sino de que vas a estar libre del pago de tributos. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente la mercancía va a ser mucho más económica. Podría ser aún más cara, porque acuérdate que dentro de ese espacio, en almacén libre o duty free, no rigen las leyes nacionales del país donde se encuentra ese aeropuerto.
Otro régimen aduanero especial o de excepción. Toda mercancía que se destina para el uso o consumo de los pasajeros o miembros de la tripulación a bordo de un medio de transporte de tráfico internacional. Son mercancías que son necesarias para el funcionamiento, la conservación y el mantenimiento de ellos. Y bueno, se consideran rancho de nave o provisiones de a bordo y se admitirán en el hecho de que están exentas del pago de derechos arancelarios. ¿Ok? Todo tipo de mercancía destinada al uso o al consumo de los pasajeros o de la tripulación de una nave se considera exenta del pago de derechos arancelarios, dado que esta mercancía es necesaria para el correcto funcionamiento, conservación y mantenimiento de la prestación de servicios de estas empresas de transporte internacional. Por ende, no grava el pago de tributos a importación para consumo. Además, como conclusión, acuérdate que se encuentra en zona primaria y en zona primaria no se pagan tributos. Otro régimen especial o de excepción, el material especial para la carga, descarga, manipulación y protección de mercancías. Esto en el tráfico internacional, acuático terrestre. ¿Qué más? El material para uso aeronáutico. Todos los repuestos o refacciones que ingresan para el mantenimiento que se le puede brindar a una aeronave. Como jamás sale de zona primaria, en teoría no es una importación, pero se le confiere el uso aeronáutico para que se registre el ingreso de ese tipo de mercancía. Otro tratamiento especial, el ingreso y salida de contenedores para transporte internacional. Acuérdate que lo que importa es la mercancía, no el contenedor. El ingreso y permanencia de mostrarios para exhibirse en exposiciones o ferias internacionales. Tiene su propia ley o reglamento. Claro, los lugares autorizados para funcionar como recintos, exposiciones o ferias se deben considerar como zona primaria para efectos de un control aduanero. Pero finalmente, el ingreso y permanencia y salida de estos muestrarios es solo con fines expositivos o de ferias internacionales. El ingreso y salida del equipaje y menaje de casa. Ese equipaje que te acompaña cada vez que sales del país o regresas acá al país. Se rige por las disposiciones que se establecen en el reglamento, en el cual se ha determinado los casos en que corresponde pagar el tributo único del 14%. Un tributo, pero único del 14%. Acá no hay ad valorem, impuesto selectivo al consumo, IGB, IPM, etcétera. Solamente hay un tributo único del 14% sobre el valor en aduana. ¿Cuál es el valor en aduana? Es la base imponible, ¿no? El FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Y el porcentaje que podría ser modificado por decreto supremo. Podría ser modificado. Otro régimen aduanero especial, la modalidad de transporte multimodal internacional, así como también el control de terminales interiores de carga. Las mercancías sin fines comerciales destinadas a personas naturales o cuyo valor FOB no excede los $1.000 de los Estados Unidos. Mercancías sin fines comerciales destinadas a una persona natural y cuyo valor FOB no excede los $1.000. También el ingreso y salida de material de guerra. Bueno, este se rige bajo sus propias normas, de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional. Con esto, hemos podido concluir la revisión de lo que son, en un aspecto general, los regímenes aduaneros. Recuerda, nuevamente, en la Ley General de Aduanas tenemos regímenes aduaneros que me sirven para asegurar el correcto traslado de una mercancía. Como informo a la Administración Aduanera sobre el régimen aduanero que he elegido para asegurar el correcto tráfico de mi mercancía hacia el mercado internacional o desde el mercado internacional, lo hace por medio de una destinación aduanera. ¿Y dónde puedo hacer mi destinación aduanera frente a la Administración Aduanera? Plasmando esa información en una DAM, en una declaración aduanera de mercancías.
¿Cuántos regímenes aduaneros existen en la Ley General de Aduanas? Existen 6 grupos. 5 grupos son de uso regular. Los grupos de importación, el grupo de exportación, el grupo de perfeccionamiento, el de depósito y el de tránsito. Estos 5 grupos de regímenes aduaneros generales contienen 13 regímenes aduaneros generales. Pero también existen los regímenes aduaneros de excepción o especiales. Aquí tenemos 14 regímenes especiales, que son justo los que hemos hecho mención el día de hoy. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la sesión número 3.